dentro de nuestro programa con el tema de organización, gestión del servicio de urgencia. Y ya hemos desarrollado hasta aquí características de un servicio de urgencia, conflictos que pueden presentarse en un servicio de urgencia y que la gestión tiene que tratar de dar una respuesta. Y organizando el servicio, y hemos visto que esos elementos cardinales para la organización de un servicio de urgencia son el organigrama, áreas asistenciales y circuitos, ¿sí? Asistenciales, o entonces funcionales, ¿verdad? Este proceso de atención del paciente. Habíamos mencionado recursos humanos y equipamientos necesarios en un servicio de urgencia. Y luego iniciamos con RAC, que es también tema del trabajo de ustedes, del trabajo práctico de ustedes. Y el RAC nada más es que la recepción, acogida y clasificación del paciente, ¿sí? Que se suele utilizar como un sinónimo la palabra triaje, pero que en realidad el RAC y el triaje tienen fines diferentes, ¿sí? En el significado de la palabra, pero se suelen utilizar como sinónimos, ¿verdad? Entonces habíamos mencionado semana pasada que para que se pueda organizar el servicio de urgencia, para que pueda ser funcional, se eviten congestionamientos, ¿sí? Se tienen que usar herramientas de gestión. Y una de esas herramientas de gestión es el RAC, la recepción, acogida y clasificación, que nada más es que el triaje del paciente, ese proceso de tría, proceso de clasificación, pero se le suma el acogimiento del paciente, recepción acogida del paciente, ¿sí? Que consiste en considerar todo el bagaje humano que trae, ¿sí? El paciente de urgencia. No es solamente un síntoma, un signo, una patología, sino que trae consigo todo un bagaje humano, todo un contexto de la enfermedad, un contexto, ¿verdad?, del paciente, familiar, social, económico, laboral, etcétera. ¿Sí? Entonces, así surge ese concepto de RAC. Les había traído semana pasada la definición de triaje. El triaje, como ya les dije, es un proceso de clasificación, ¿sí? Es un proceso de valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes en función de su grado de urgencia, antes de la actuación diagnóstica y terapéutica completa en el servicio de urgencias, y que hace que en una situación de desequilibrio demanda recursos, los pacientes más urgentes sean tratados primeros. Esa clasificación que nosotros usamos en el triaje, en el RAC, ¿sí? Es el de 5 niveles de urgencia. Antes se usaba uno de 3 niveles,
que hoy en día la OMS no orienta que sea utilizado. Hay varios modelos de clasificación de triaje, todos similares, pero hay varios, hay como modelos elaborados con ciertos criterios similares, pero con algunas particularidades. Entonces, cuando se va a hacer implantación de un RAC en un servicio de urgencia, se tiene que elegir un modelo a ser adoptado y se tiene que hacer la difusión de ese modelo para que todo el personal sanitario conozca y esté enterado, porque el circuito de atención será en base al modelo adoptado, ¿sí? Y el RAC, como les había dicho, nada más es que el triaje, ese proceso de valoración preliminar que clasifica al paciente, pero se le suma la recepción acogida, ¿sí? Se le suma elementos propios de la relación interpersonal entre el paciente y el profesional sanitario, estableciendo conexiones empáticas y centrando las acciones en el servicio al usuario. Les traje aquí cuáles son los objetivos del RAC. Primero, identificar rápidamente a los pacientes en situación de riesgo vital mediante un sistema estandarizado o normatizado de clasificación. Ese es el objetivo, que los pacientes con un nivel de urgencia, ¿sí?, menor, que sería primero, segundo nivel de urgencia, que son los que necesitan ser atendidos inmediatamente, sean identificados de forma rápida y que así sean encaminados para ser atendidos por el equipo médico sin demora, porque presenta un estado de salud en el cual hay un riesgo, ¿sí?, vital inmediato. Entonces necesita de esa atención de forma rápida. También asegurar la priorización en función del nivel de clasificación, acorde con la urgencia de la condición clínica del paciente. Dijimos que no se puede programar la actividad en RAC. No se puede hacer una planificación de la actividad de forma anticipada, no se puede programar, pero se puede organizar una vez ya que los pacientes llegan a urgencia según su grado de prioridad, para saber quiénes deben pasar y ser atendidos primeros y quiénes pueden aguardar. Determinar el área más adecuada para tratar a un paciente que se presenta en el servicio de urgencia. Hay hospitales con servicios de urgencia. Esto varía en función al hospital, a la capacidad del hospital, la demanda poblacional, nivel de atención a la cual pertenece la institución. Entonces, hay hospitales que tienen áreas asistenciales únicas, pero hay algunos que tienen áreas asistenciales, ¿verdad?, que pueden ser múltiples en función a la patología a tratar. Entonces, el RAC permite determinar a dónde direccionar a ese paciente. A un área de primera asistencia para pacientes con afecciones traumatológicas, un ejemplo. O si se trata de un paciente pediátrico, a un área de pacientes pediátricos. O si se trata de afecciones ginecobstétricas. Entonces, así para determinar a dónde dirigir al paciente. O si se trata de un paciente crítico, un paciente
que necesita de una reanimación porque se encuentra en parada cardiorrespiratoria. Entonces, para encaminarlo a área o sala, o si es un paciente que tiene sus constantes vitales, ¿sí? Normales, ¿sí? Entonces, si puede aguardar en una sala de espera. Entonces, el RAC es importante para determinar a dónde encaminar al paciente, ¿sí? A dónde dirigirlo y establecer así también el tiempo considerado como deseable para su atención. Informar a los pacientes y a sus familias sobre el tipo de servicio que necesita el paciente y el tiempo de espera probable. ¿Por qué? Porque el paciente llega al servicio de urgencia con su familiar y lo primero que se le realiza es su admisión. Pero ¿quién realiza su admisión y su registro de llegada? Es un personal administrativo que no tiene el conocimiento técnico y científico para orientar al paciente sobre el servicio que va a necesitar o sobre el tiempo que va a esperar para ser atendido. Entonces, es importante que en el RAC el paciente reciba esa información y su familiar también, ¿verdad? Si se trata de un paciente que puede aguardar, ¿sí? Porque recibe clasificación nivel 3, 4 o 5, entonces que se le oriente cuál es el tiempo deseado para la atención, cuánto tiempo aproximadamente aguardaría para luego ser atendido por el equipo médico. Y también conocer el servicio que va a necesitar recibir. Entonces, así el paciente aguarda, ya teniendo una información inicial sobre su proceso de atención. Disminuir la congestión, mejorando el flujo de pacientes dentro del servicio, porque así con el RAC se puede el servicio. Luego ya de los pacientes haber llegado al servicio de urgencia, eso es posible. Sí, las evidencias demuestran que la implantación de un RAC en un hospital, en un servicio de urgencia, mejora el flujo de pacientes, disminuye los congestionamientos, ¿sí? Y mejora la calidad de la atención. Proporcionar información a los profesionales que ayude a definir y monitorizar la complejidad de su servicio. Asimismo, ¿por qué? Porque el equipo médico que se va a encargar de realizar la atención del paciente ya con el objetivo de diagnosticar y de tratar, va a recibir la ficha de atención del paciente. Y al recibir la ficha de atención del paciente, ya va a tener acceso a ciertos datos sobre el paciente y sobre qué esperar durante la atención. Si se trata de un paciente clasificación nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5, según el grado de urgencia, ya va a saber qué tipo de acción deberá realizar. Por ejemplo, nivel 1, el paciente necesitará de reanimación. Entonces el médico ya va a saber al recibir la ficha del paciente rápidamente. Ya va a tener acceso a sus constantes vitales, a sus signos vitales que se registran en el RAC, como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura axilar, saturación, ¿sí?
Entonces ya va a recibir tensión arterial, ya va a recibir esos datos y el motivo de consulta del paciente. Vamos a ver ahora el personal que realiza el RAC. Es muy importante que recuerden que el personal que debe realizar el RAC es el personal de enfermería. Está claramente definido que el personal de enfermería es quien debe realizar este proceso. ¿Por qué? Porque el objetivo del RAC es clasificar al paciente. Y el personal de enfermería es el personal apto para eso, quien tiene el conocimiento científico y técnico para hacer esa clasificación. Del RAC no es diagnosticar, no es tratar. Entonces, no hay necesidad que sea un profesional médico quien realice esa atención. Y sí, el personal de enfermería. Además de los conocimientos propios de su profesión, esas personas deben formarse más específicamente en la metodología de la consulta de triaje y en los criterios que determinan los diferentes niveles de urgencia. Tienen que, ¿sí?, tener esa capacitación, recibir esa capacitación adicional para garantizar una atención en RAC que sea efectiva. Entonces no basta con tener esa formación en enfermería, no. Cuando se va a hacer implantación del RAC, se orienta que todos los profesionales de enfermería del servicio de urgencia reciban la capacitación. Si no es posible que todos reciban, entonces por lo menos que sean capacitados 12 enfermeros, ¿sí? En donde van a realizar horas de práctica, ¿sí?, con paciente en situaciones de triaje, pero también horas teóricas. Entonces es necesario que los profesionales tengan esa capacitación adicional en atención y consulta de triaje. Para su formación habrán practicado un número determinado de escenarios teóricos y además habrán realizado un número suficiente de horas de triaje real, tutelado por un profesional experto. Debido a la presión y a la intensidad con que realiza su trabajo, se establece que no deberá estar en el puesto de triaje más de 4 horas diarias de su jornada laboral prevista. Eso significa que el personal que está en RAC, personal de enfermería, tiene una jornada laboral diaria prevista, ¿verdad? Y esa jornada laboral diaria son generalmente jornadas largas, pero no puede cumplir toda esa jornada en el RAC, porque la atención en RAC el RAC es un lugar donde el flujo de pacientes es constante y donde el profesional está sometido a mucha presión. Entonces tiene que estar como máximo de 4 horas diarias en RAC.
el resto de su jornada laboral prevista tiene que cumplir en otra área del servicio de urgencia, ¿sí? No puede estar más que 4 horas. Eso es otro dato que quiero que recuerden, ¿sí? Quiero que recuerden. ¿Quién realiza RAC? El enfermero. ¿Cuántas horas de su jornada laboral tiene que dedicar a su actuación en RAC? Máximo de 4 horas. El resto en otra área del hospital. En cualquier hospital, pero en RAC solo 4 horas. Bueno, vamos ahora a ver cómo debe ser esa estructura física en la sala de RAC y cuáles son los materiales, equipamientos, ¿verdad? Todo lo que es necesario en RAC para esa atención. El triaje requiere una sala que cumpla con las siguientes características. Propia independiente, eso es lo primero. Una sala única y exclusivamente para ese fin, para hacer RAC. Porque cuando hacemos el RAC necesitamos de materiales, equipamientos, documentos para registro del paciente, privacidad para hacer el interrogatorio, la entrevista, para hacer el examen físico, para esa toma de signos vitales. Entonces tenemos que contar con un espacio propio para ese fin. Tiene que tener un tamaño de 8 metros cuadrados. Eso es lo que se orienta. ¿Por qué? En ese espacio tiene que ser suficiente para dar cabida a los materiales necesarios que vamos a ver más adelante. Yo les traje una lista de materiales necesarios para dar cabida a los profesionales que realizarán la atención, generalmente único, un solo enfermero, pero en momentos de pico de demanda pueden trabajar 2 profesionales simultáneamente, dar cabida al paciente y a su familiar en las situaciones en las cuales se requiere presencia. Entonces tiene que tener un espacio por lo menos de 8 metros cuadrados. Suficientemente equipado. Ya vamos a ver esa lista de equipamientos. De fácil acceso desde la sala de espera. ¿Por qué? Porque si se sigue el circuito de atención, el paciente llega a recepción, se registra y luego tiene que ser atendido en RAC. Entonces la sala de RAC tiene que estar ahí, ya próxima sala, ¿sí?, de recepción, próximo a puerta de entrada, adyacente a puerta de entrada. Con buena comunicación con los consultorios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la clasificación que reciba el paciente, se va a determinar a dónde dirigirlo, a esas áreas asistenciales, consultorios, ¿verdad? Áreas de primera asistencia, ¿sí? Entonces tiene que tener una buena comunicación y que permita la confidencialidad de la entrevista. Bueno, les voy a mostrar ahora la lista de materiales que tiene que haber en una sala de RAC para su implantación. Eso se tiene que mantener después para un buen funcionamiento. Elementos de la sala de triaje. ¿Sí? Nosotros vamos a estar usando este término triaje, RAC, como sinónimos durante nuestra clase, ¿sí? Bueno, de muebles, ¿qué tiene que haber en una sala de RAC?
camillas de exploración, 2, sillas, 2, heladera, lavamanos y palangana, cubo ropa sucia, mesa escritorio, silla escritorio, PC impresora para documentación y etiquetas, clasificador de documentación, teléfono, armario o carro para materiales y cajas materiales, mesada para aparatos y preparación de medicación y carro de medicación o una vitrina de medicación. Sí, porque en el rack hay medicación. Aunque el objetivo del rack no es tratar, sí, en el rack hay medicación, porque el personal de enfermería está apto para realizar, sí, la administración de ciertas medicaciones que considere necesario, sí, para poder tratar sintomáticamente a ese paciente que va a tener que aguardar para ser atendido y para no así empeorar su condición de salud. Entonces, sí puede haber algunos medicamentos, sí, en el cual hay toda una normativa, ¿sí? Y determinación legal incluso que determina qué medicamentos pueden ser, ¿sí?, indicados y administrados por el personal de enfermería. Documentación, hojas de triaje manual, lista de teléfonos del hospital y un manual, porque se tiene que adoptar un modelo de triaje y tiene que haber un manual ahí disponible sobre ese circuito y sobre ese proceso de atención en RAC que fue escogido. En aparatos, toma de oxígeno, toma aspiración, monitor de tensión arterial y manguitos, monitor de glicemia capilar, monitor de saturación, estetoscopio, termómetro, linterna. Entre las medicaciones, suero oral, paracetamol oral, metamisol, dexametasona, ondansetron y clorfeniramina. ¿Me acompañan hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Bueno, entre los materiales, mascarilla de oxígeno adulto, pediátrico, humidificadores, agua estéril, sondas para aspiración, vasos para el agua, cuchara, gasas, tiras reactivas para glicemia, lancetas, glicemia capilar, alcohol en gel, guantes de vinilo, desechable, de todos los tamaños, jeringas, agujas, contenedor de agujas, tiritas de hemoglucotest, esparadrapo hipoalérgico, balanza adulto y bebé, papeles pesa bebé, bolsa basura, jabón, soporte, papel manos y rollo de papel, papelera, sábanas y toallas. Esta es la lista de equipamientos, materiales, muebles necesarios para la implantación de un RAC en un servicio de urgencia. Y para su mantenimiento también siempre se tiene que estar haciendo la reposición, control y evaluación de la presencia de estos materiales y elementos en RAC.
Vamos a ver ahora los niveles de clasificación. Les dije que se usa 5 niveles de clasificación, ¿sí? Como les dije, antes se usaba el de 3, e incluso si ustedes a veces buscan por internet información sobre RAC, muchos documentos, páginas, todavía a veces le trae esa clasificación de 3 niveles y está mal. Está desactualizado. Ya no se puede, ¿sí?, utilizar. Por eso yo les había dicho, ojo, cuando hagan sus trabajos, porque en los semestres pasados algunos trabajos me entregaron con ese nivel de clasificación apenas en 3 niveles. Y eso no está actualizado. Extrajeron información de internet, información antigua. Entonces, por eso mucho ojo con eso. El tipo de pacientes clasificados dentro de cada nivel de triaje es similar en las diferentes escalas. Les había dicho que hay varios modelos, hay diferentes escalas elaborados, ¿verdad?, por diferentes universidades. Está el de Manchester, hay varios, ¿sí? Hay varios. Todos son muy similares. Cada nivel, ¿sí?, el paciente clasificado en el triaje es muy similar en las diferentes escalas, pero sí hay a veces particularidades que les hace diferente, alguno otro detalle. Por eso, en el hospital, cuando se va a hacer implantación de un RAC, se tiene que adoptar un modelo y en base a ese modelo hacer la difusión para que todo el personal de servicio de urgencia conozca, no solamente el enfermero, no solamente el enfermero que hace el RAC, el personal de secretaría, de administración, que está en recepción tiene que saber, ¿sí? El personal de enfermería, obviamente, el personal técnico o auxiliar de enfermería tiene que saber, los médicos tienen que conocer, incluso el personal auxiliar de apoyo, ¿sí?, también tendría que conocer, porque es en base a eso que va a ser el circuito de atención del servicio de urgencia. Bueno, el nivel es aquel, ¿sí?, de mayor urgencia, y el nivel 5 es el de menor urgencia. El nivel 1 son pacientes con riesgo vital inmediato que requieren resucitación. Aquel paciente que prioritariamente va a pasar inmediatamente para ser atendido por el equipo médico, ¿sí? Es aquel paciente que está preparado, en parada cardiorrespiratoria, va a necesitar de resucitación, reanimación, entonces ya tiene que ser direccionado a una sala de reanimación o de críticos, ¿sí?, inmediatamente. Nivel 2. Situaciones de emergencia o muy urgentes, de riesgo vital inmediato y cuya intervención depende radicalmente del tiempo. También, pacientes que tienen que ser atendidos inmediatamente. Prioritariamente pasan ya. Inmediatamente. Pero pueden aguardar algunos minutos. Esa atención deseable es que sea atendido en menos de 10 minutos, ¿sí?, después de su clasificación. Pero es atendido en una sala de asistencia primaria, ¿sí? Es atendida en una sala de primera asistencia, ¿sí? De primera asistencia. No es necesario que sea en una sala de reanimación. Nivel 3, situaciones urgentes de riesgo vital potencial
que generalmente requieren múltiples exploraciones diagnósticas y o terapéuticas en pacientes con estabilidad fisiológica, constantes vitales normales, alteradas. Aquí, a partir del nivel 3, nivel 4, nivel 5, ya son pacientes que pueden aguardar para ser atendidos. Entonces pueden ser direccionados a una sala de espera. ¿Sí? Pueden esperar en una sala de espera y luego son llamados para esa atención. ¿Por qué? Sus constantes vitales están normales o poco alteradas. Puede esperar. ¿Sí? Nivel 4, situaciones que por la edad del paciente o su proceso podrían empeorar y se beneficiarían de una intervención por el personal médico. No se trata, de verdad, de una atención que requiera que sea de forma inmediata, pero por la paciente o por ser un paciente pediátrico o con una edad elevada, un anciano, o por el proceso que presenta, se va a beneficiar que sea atendido ahí en urgencia, en ese momento, pero puede esperar. Sí, puede esperar. Nivel 4, situaciones que pueden ser agudas, pero no son urgentes. Y que incluso podían haber sido tratadas en asistencia primaria, en el consultorio, ¿sí? Ambulatorial, en la USF. Pero si viene el servicio de urgencia, si se solicita una atención, lo que se orienta es que el paciente sea atendido, ¿sí? Si no es posible, se le puede retrasar la asistencia en el equipo de medicina primaria, pero lo que se orienta siempre es que sea atendido. Va a poder esperar, va a aguardar, está estable, es una situación aguda, pero no es urgente. Entonces va a esperar, va a aguardar y debe ser atendido, ¿sí? Pero también podría ser referido a medicina primaria, ¿ok? Bueno, ahora les traje aquí los diferentes niveles de triaje. Ustedes pueden observar aquí los niveles de urgencia, 1, 2, 3, 4 y 5. Cada uno tiene una coloración que lo identifica para clasificar al paciente. Nivel de urgencia 1, rojo. Nivel de urgencia 2, naranja. Nivel de urgencia 3, amarillo. Nivel de urgencia 4, verde. Nivel de urgencia 5, azul. Y se determina un tiempo de asistencia deseado para cada clasificación. Nivel de urgencia 1, rojo, inmediatamente, inmediato, en sala de reanimación. Nivel de urgencia 2, naranja, igual o menor a 10 minutos. Sí, sí se puede pasarlo inmediatamente a la consulta, pasarlo inmediatamente a sala de primera asistencia. Pero si no, puede aguardar preferentemente menos de 10 minutos. Nivel 3, amarillo, igual o menor a 30 minutos. Nivel 4 o verde, igual o menor a 120 minutos. 5, azul, igual o menor a 180 minutos. Esto, la clasificación, los colores, el tiempo de asistencia deseado, ¿sí? Todo esto tiene que quedar en un panel ilustrativo en la sala de recepción del hospital, en la sala de espera, en el RAC, para que el paciente y su familiar conozca toda atención del hospital, el tiempo que va a esperar, ¿sí? Porque todo se organiza en función del RAC. ¿Todo claro hasta ahí?
¿Me acompañan? Continuamos. Ahora veremos la metodología de la consulta. Antes de continuar, voy a disponibilizarles ya el link para que ya puedan ir registrando sus presencias, ¿sí? Voy a dejar disponible a partir de ahora por 20 minutos, ¿está bien? Entonces, antes de continuar, ya les voy a dejar aquí para que ya puedan. Vamos a ver ahora la metodología de la consulta, que serían los momentos del RAC. Yo les traje aquí cuáles son esos momentos, esas etapas de esa valoración preliminar realizada en el RAC con el objetivo de clasificar al paciente. Pero quiero que tengan en cuenta que estos momentos del RAC, ¿sí?, no son obligatorios que sean realizados todos. Perdón, a todo paciente. No es obligatorio, no. En pacientes que están con sus constantes vitales o que es posible evaluar siguiendo toda esta metodología, perfecto, lo hacemos. Pero si con una impresión general sabemos que el paciente no está bien y tiene que pasar inmediatamente a RAC, a atención por el equipo médico, nosotros no vamos a perder tiempo tratando de seguir toda esta metodología, todos estos momentos. Si con la impresión general evidenciamos que estamos ante un paciente, ¿verdad?, que está inconsciente, ¿sí?, o que necesita de una atención inmediata, vamos a pasarlo ya directamente al equipo médico para su asistencia. Pero cuando es posible, para recordar todo lo que podemos evaluar en un RAC, yo les traje aquí esta metodología. Las etapas de la consulta de RAC son las siguientes. Impresión general, ¿verdad? Tenemos que evaluar esa impresión general que nos da el paciente en el momento de su llegada. ¿Cómo viene el paciente? Caminando solo, consigue caminar solo, locomoverse, o viene en silla de ruedas, o viene traído en camillas, o viene, ¿verdad?, con una marcha característica, por ejemplo, en una posición antiálgica, ¿sí? ¿Cómo es su fase? ¿Sí? Entonces tenemos esa impresión general del paciente. Luego la anamnesis, el interrogatorio, direccionado no para diagnóstico, sino que para clasificar al paciente, para registrar también datos en la ficha de atención del paciente. Tenemos que registrar su motivo de consulta principal, algún otro discriminante, ¿sí? Tenemos que luego evaluar una exploración de respiración, circulación, neurológico, toma de signos vitales. Vamos a registrar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria,
temperatura, ¿sí? Axilar, tensión arterial, glicemia, saturación, ¿sí? Valoración del dolor. Hay una escala para poder hacer la valoración del dolor. Hay una escala para adultos y hay una escala para niños. Todo esto que yo les traigo aquí, tal vez de una forma un poco más resumida, sí, porque nuestro tiempo de clase no es largo. Ustedes pueden complementar leyendo ese material que yo les disponibilicé para elaboración de sus trabajos, que es el manual de RAC, ¿sí? Ahí ustedes van a poder ver esa escala del dolor, ¿sí? De 1 al 10 para adultos, esa escala del dolor en niños, de acuerdo a la expresión facial, clase, ¿sí? Y luego de clasificar al paciente, despedida e información al paciente y a su familiar, ¿sí? Orientarle a dónde será direccionado, la atención que va a necesitar, ¿sí? El tiempo que va a esperar para ser atendido. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro? Bueno, perfecto. Continuamos. Vamos a ver ahora ese circuito interno y flujo de pacientes. ¿Cómo será ese circuito interno? ¿Verdad? En el servicio de urgencia. Primero el paciente llega y se realiza su admisión de urgencia. Se registra la afiliación del paciente. La ficha se encuentra impresa. Recuerden que yo les dije ya que en el Paraguay nosotros usamos en los hospitales, en el servicio de urgencia, una ficha estandarizada en todo establecimiento y hospital del Ministerio de Salud, es decir, del sector público, sí, ya un modelo estandarizado. Ya hay una ficha impresa y una vez completa el personal administrativo o el propio paciente la lleva a la sala de triaje, ¿verdad? Luego se entrega también en ese momento al paciente una hoja informativa sobre el sistema de atención, sobre el, ¿verdad? Toda esa información sobre el sistema de atención dirige al paciente al lugar correspondiente para la espera pretriaje. Sala de espera, pretriaje, ¿verdad? Si es que va a guardar o si se trata de un paciente que tiene que ser evaluado inmediatamente en RAC, entonces puede pasar directamente a RAC sin orden de prioridad, según la urgencia. Si llega inconsciente, llega con, ¿verdad?, algún tipo de signo o señal que pueda evidenciarse que es una afección que requiere atención inmediata, puede pasar sin orden de prioridad. Pero los demás pacientes, para ser atendidos en RAC, aguardan ser llamados según orden de llegada, ¿sí? Valoración del paciente y asignación del nivel de urgencia. Se registra el nivel de clasificación 1, 2, 3, 4, 5, de acuerdo a la condición del paciente, y así se determina dónde direccionarlo, cuál será su destino, sala de espera, consultorio o box de reanimación. Toda esa ficha de atención del paciente, que enseguida vamos a ver un modelo, se hace todavía manualmente. En el Paraguay nosotros hacemos todavía todo manualmente, ¿sí? Luego se conduce al paciente a la sala adecuada, sala de espera niveles 4 y 5, área de primera asistencia, el paciente que recibe clasificación en nivel 2, y sala de reanimación, paciente que recibe clasificación nivel 1. Este es el circuito de atención. ¿Está bien?
Este es el circuito. Quiero que recuerden, ojo en esto, ojo en esto. Nivel 1, paciente está, ¿verdad?, necesitando de reanimación. Tiene que pasar inmediatamente a sala de reanimación. Nivel 2, paciente necesita pasar inmediatamente o cuanto antes posible, pero no necesita de reanimación, entonces puede ir a una sala de primera asistencia. Nivel 3, 4 y 5, constantes están normales, constantes vitales normales, signos vitales normales. Entonces puede esperar, puede aguardar. Se le puede dirigir a sala de espera. ¿Ok? Recuerden esto. Y aquí les traje ahora un registro de datos derivados del proceso de atención. Este es un modelo. Observen aquí la imagen, un modelo de ficha de atención similar al que usamos en los hospitales en el servicio de urgencia. Todos tienen estos diversos apartados que serán completos en cada proceso de atención del paciente por un profesional indicado en cada proceso. Esta ficha de atención tiene informaciones sobre el hospital, sobre el establecimiento de salud, sobre el servicio de urgencia. Luego tiene que tener una numeración consecutiva que se registra el paciente según orden de llegada. Tiene esa numeración consecutiva. Las clasificaciones en colores y un primer apartado. Este primer apartado se registra con datos de la admisión. Lo primero en hacer es colocar la hora y minuto de la admisión, hora y minuto de llegada del paciente, ¿sí? Fecha, día, mes, año, edad, sexo, nombre y apellido, número de cédula de identidad, domicilio, barrio o compañía, localidad, referencia domiciliaria, teléfono celular para contacto. Luego, el segundo apartado ya se completa por el personal de enfermería en RAC. Primero en hacer, hora. ¿Qué hora el paciente es atendido en RAC? Hora y minutos, con precisión. Todos estos datos en cuanto a tiempo y hora de llegada, de atención, se usa después como indicador de calidad del servicio de urgencia. Entonces es muy importante que sea registrado con precisión. Luego el personal de enfermería completa con peso del paciente, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura axilar, tensión arterial, glicemia y saturación. Motivo de consulta, algún otro discriminante y la clasificación fisiopatológica si es niño. Si es niño usamos el triángulo de clasificación fisiopatológica. Adulto, usamos esta clasificación en 5 niveles. Hay una diferencia. Recuerden, más detalles sobre esta clasificación está todo en ese manual que yo les mandé, ¿sí? Para que ustedes puedan complementar ahí sus estudios. Luego, hay que tener en cuenta que esta ficha de atención es un documento con valor médico legal. Entonces, en este primer proceso de atención ya del paciente, el personal encargado tiene que firmar y tiene que sellar. Luego, se realiza una reevaluación y reclasificación en algunos pacientes que están esperando, aguardando para ser atendidos, puede haber alguna modificación en su estado de salud, en sus signos vitales. Entonces se vuelve a evaluar si es necesario, se registra la hora, sus signos vitales, el síntoma que presentó en ese momento y la reclasificación. Luego ya viene el apartado que se completa por el equipo médico y el médico responsable. Lo primero, hora que se inició esa atención, se completa con
datos de patologías previas, tratamiento actual, alergias, examen físico y luego si se solicita un examen laboratorial o de imagen como de radiología, se tiene que colocar la hora que fue solicitado y después al recibir el resultado se puede especificar el hallazgo. El diagnóstico, cuando se llega a un diagnóstico, se coloca, o si hay un diagnóstico presuntivo o un diagnóstico probable, se puede colocar diagnóstico probable y especificar cuál. El tratamiento que se administra en urgencia, la hora, se va a colocar el medicamento, la vía y la dosis. El tratamiento que se indica la casa, si el paciente no va a ser necesario ser hospitalizado y va a ser mandado a la casa, ¿con qué tratamiento le mandamos a la casa? Hay que especificar medicamento, sí, dosis, sí, especificar. Y destino del paciente, cuando se determina dónde se va a encaminar, cuando va a salir del servicio de urgencia, se coloca la hora y a dónde se lo va a encaminar. A la casa. El destino del paciente, como ya les dije semana pasada, puede ser varios. Puede ser domicilio, su casa, internación, fuga y muerte. Y luego, como es un documento de valor médico legal, firma y sello y aclaración del médico que realizó la atención. ¿Está bien? Es muy importante que se cuente en todo hospital con una ficha de atención ya que esté consensuada, que ya se tenga ahí impreso, ¿sí? Que se llene correctamente, completamente, que tenga esa numeración consecutiva y se tiene que contar con una copia para el paciente. Bueno, ya registraron todas sus presencias. ¿Quedó todo claro hasta ahí? Perfecto. Entonces, nosotros por hoy vamos a quedar por aquí. ¿Está bien? Quiero saber si todos registraron sus presencias.